gracias por la invitación a las organizadoras. Y qué difícil es tomar esta posta después de tremenda reflexión, ¿cierto? Yo la verdad es que desde lo más humilde espero que después de esta presentación no pretendo traerles respuestas, sino que más bien generarles más dudas. Siento que la duda es lo que nos moviliza, es lo que nos permite generar conocimiento, y esto que se titula hoy día Adolescencia, Cerebro y Contexto más allá de la pandemia, debiera llevarnos a entender, en primer lugar, que una mejor comprensión de esta fase de la vida es crucial para garantizar el bienestar de una generación que se proyecta como la más grande en la historia de la humanidad. Y les voy a contar la historia de X. Vamos a guardar en reserva la identidad de X, pero en los días en que X fue convocado para ser medido, él sabía que podía esperar dos cosas en el fondo. Una es que iba a tener mucho frío, y la otra es que se iba a hacer más fuerte, porque estando desnudo lo miraban muchas personas adultas a su alrededor. Y esto ocurrió regularmente entre los años 49 y 71, en que decenas de jóvenes, igual que X, fueron llevados a un ala especialmente acondicionada, pero con poca calefacción, dicen los registros, del Harpenden National Children's Home, cerca de Londres, Inglaterra. Este lugar era un hogar, una institución benéfica que acogía a jóvenes que habían sido abandonados. Y X, ahora de 80 años, recuerda cómo soportó pruebas periódicas como parte de un estudio pionero para definir la adolescencia. X recuerda que niños y niñas estaban muy contentos de perder una tarde de colegio, pero que le temían mucho al pinchazo de las pinzas en sus escuálidos cuerpos, que si no tenías mucha grasa, dolía muchísimo, y que a veces se necesitaban muchos intentos para poder obtener algo. Cada batería de medición tomaba cerca de 3 horas. Esto incluía uso de caliper para evaluar la grasa corporal, fotografías, radiografías para registrar el crecimiento, y un examen físico y dental completo. Y los datos de este estudio todavía se utilizan hoy día para rastrear la progresión de un niño o una niña a través de los periodos de crecimiento acelerado, de la pubertad hacia la madurez sexual. Un viaje que el investigador principal que vemos en la fotografía, James Moreland Tanner, utilizó para definir un comienzo y un final físico claro a la adolescencia. Sin embargo, y aquí viene la complejidad, ¿cierto? Pocos investigadores hoy día sienten esa certeza, porque la adolescencia se ubica entre dos transiciones con fronteras difusas, el final de la niñez y el comienzo de la adultez. Los datos epidemiológicos sugieren una tendencia hacia la pubertad más temprana, en algunos países como China y en Estados Unidos. Y en el otro extremo del espectro, los cambios sociales y un mayor conocimiento que tenemos hoy día del desarrollo cerebral han ido postergando el umbral de inicio de la etapa adulta, hasta bien entrados hoy día a la década de los 20. Entonces, investigadores, equipos de salud, diseñadores de políticas públicas y todos los que nos relacionamos con la adolescencia, frecuentemente luchamos con estas fronteras que cambian. Y nos preguntamos cosas tan sencillas como ¿cuándo termina la infancia? ¿Cuándo comienza la adultez? ¿Y qué es lo que pasa en este espacio entre medio? Ahora, sin una buena definición de lo que es la adolescencia, es difícil pensar en que podemos generar protecciones y que podemos asignar responsabilidades a los adolescentes. Y este es un debate muy contingente, porque sabemos la importancia de la adolescencia en la definición de la vida adulta. En el fondo, constantemente jueces, médicos y de otras esferas intentan fijar el límite de cuándo una persona es competente para tomar esas decisiones que nosotros llamamos decisiones adultas. Pero Jay Gitt lo tiene muy claro, la claridad de nuestra conceptualización de la adolescencia no es solo una sutileza semántica, tiene profundas implicancias en los sistemas clínicos, judiciales, educativos, etc. Y además, la falta de una definición clara también dificulta el financiamiento de la investigación, por ejemplo, en términos de adolescencia, que tiende a quedar relegado a un segundo y a veces a un tercer plano, lamentablemente, frente al estudio de otros periodos del ciclo vital. Dice Annalise Gooding, una de las razones por las que la adolescencia ha sufrido en términos de apoyo financiero y generalmente se ha puesto al final de la cola es porque la definición es difícil. Y es difícil dar dinero para algo cuando uno ni siquiera puede decir qué es lo que es.
Además, generaciones de investigadores han retratado la adolescencia como un lapso de peligros incesantes en camino hacia una meta, que es la adultez. De hecho, en 1904, el psicólogo estadounidense Stanley Hall escribió una influyente obra sobre la adolescencia en 2 volúmenes que concluyó que la adolescencia se ubicaba entre los 14 y los 24 años. Ahora, Hall difundió la idea de que la adolescencia era una época de agitación, culpó a los medios de comunicación y a las conductas que él determinó como inmorales, que son beber y bailar, y los culpó por desviar a los jóvenes de esta trayectoria normativa que se hubiera esperado. El tema es que esta narrativa del miedo aún prevalece, según Nancy Leschko, la psicóloga de Columbia University. Y es preocupante que exista esa percepción sobre los adolescentes como tomadores de riesgos irracionales, dado que produce un sesgo en todos los actores sociales. Y posiblemente haya muchos cambios en la adolescencia que nos estamos perdiendo por lo mismo, porque nosotros los adultos somos los que escribimos la historia, los que generamos el conocimiento, los que aplicamos las leyes, y todavía muchos se mantienen aferrados a esta narrativa horrorosa, tétrica. Ahora, medio siglo después de Hall, Tanner se embarcó en este estudio de crecimiento de Harpenden, que comenzó inicialmente como un esfuerzo por rastrear los efectos de la nutrición mejorada en la Inglaterra de la posguerra, pero que finalmente se convertiría en un gran legado porque constituye la imagen cuantitativa más influyente de la adolescencia que tenemos hasta hoy. El equipo de Tanner fue muy meticuloso en detallar los cambios en la altura, en el peso, en la grasa corporal, en el tamaño mamario y testicular, el grosor del vello púbico y otra serie de medidas fisiológicas. Tanner desglosó sus datos en una secuencia que se ha simplificado, ¿cierto?, en las etapas de Tanner. Entonces, el valor de este estudio fue definir la progresión de los eventos, cómo ocurren. Porque el mismo Tanner señala que la verdad es que las edades en que ocurrieron variaron demasiado para ser usadas en forma general. Entonces Celia Roberts se pregunta, ¿cuán relevantes son los datos de Tanner para los niños de hoy? Ahora, las etapas de Tanner se siguen usando hasta la actualidad, y hay grupos de investigadores que han sugerido otras escalas, algunas basadas en distintos parámetros de madurez, niveles hormonales, cambios en la voz, pero ninguno, dice Frank Biro, ha tenido el poder de permanencia de Tanner, ¿cierto? En los adolescentes de hoy, las etapas de Tanner pueden estar cambiando porque el inicio de la pubertad comienza antes en muchas poblaciones. Y Tanner ya era consciente de eso en sus estudios. Él pensó que la mejora en la nutrición podía explicar una reducción de la edad promedio de la menarca en el siglo XIX. Y es que algunos de los participantes en este estudio habían llegado al hogar después de años de abandono. Y durante el tiempo que X, nuestro protagonista, estuvo ahí, escaseaban los alimentos. Él recuerda que la mayor parte de la dieta se basaba en papas y que la carne era más bien infrecuente. Entonces X se dedicó a raspar las ollas para poder comer un poco más de lo que le correspondía, y con eso se ganó el sobrenombre de grasoso, aunque según reconoce, probablemente hoy día sería delgado. Y aunque la comida escaseaba en los niños del hogar, estos niños residentes probablemente se alimentaban mucho mejor, recuerda Tanner, que aquellos que vivieron un siglo antes. Ahora, esa tendencia a la pubertad más temprana ha continuado y es más llamativa en las niñas. La evidencia mundial sugiere fuertemente que en muchas partes del mundo este cambio se debe en parte al aumento de niños y niñas con sobrepeso y obesidad. Ahora, ¿qué impacto tiene esta entrada temprana en la pubertad en la progresión hacia la adolescencia en sí misma? Porque hay algunas niñas que a los 7 o 8 años están en la pubertad, pero ¿son ya adolescentes esas niñas? Los estudios han demostrado que las niñas que maduran antes exhiben conductas de riesgo que se asocian típicamente con la adolescencia. De hecho, en una investigación que hizo Kudens el año 2014, usando imágenes de resonador magnético, observó cambios en el cerebro que se correlacionaron con la etapa de Tanner en la que se ubicaban los sujetos. Por ejemplo, el crecimiento amigdalino, que es una región profunda del cerebro que está involucrada con el procesamiento emocional, fue influido tanto por la edad cronológica como por el inicio de la pubertad. Y es sensato pensar, ¿cierto?, que la pubertad le va a hacer algo al cerebro. Sin embargo, la misma Goodins dice, la interpretación de estos resultados tiene que ser cautelosa, porque todavía no sabemos si los patrones de crecimiento desencadenan cambios en el comportamiento que son comunes en la adolescencia, o si son una respuesta a dichos cambios. O sea, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Porque una niña de 9 años, por ejemplo, pudiera haber iniciado su desarrollo mamario y por lo mismo ser tratada de manera diferente por quienes la rodean.
Y ese cambio podría a su vez llevarla a ella a comportarse de manera distinta a una niña prepúber de la misma edad, con los correspondientes cambios en la activación cerebral. Los gráficos que ustedes ven tienen relación con una tarea de reconocimiento de expresiones faciales. Una de las habilidades necesarias, ¿cierto?, para la socialización es poder entender y ponernos en el lugar del otro, pero además de codificar su estado emocional, cómo se siente. Nosotros sabemos que si ustedes miran la curva, el desempeño en tareas de reconocimiento emocional mejora de manera sostenida durante los 10 primeros años. No obstante, si se fijan, hay una caída durante los años siguientes, cerca de los 12 años. Y esta caída se ha demostrado con el tiempo que se relaciona, más que con la edad cronológica, con la ocurrencia de la pubertad en sí misma. Y por eso se denomina caída puberal. Ahora, la definición del fin de la adolescencia es aún más difusa. Porque Tanner lo que hizo es que él decía, equiparaba el fin de la adolescencia con el fin de la pubertad. Pero hoy día la definición de adolescencia se extiende mucho más allá de ese punto. Como ya dijimos, el fin de la adolescencia tiene implicancias para todos, desde determinar cuándo a una persona se le pueden imputar delitos o cuando un joven puede tomar sus propias decisiones médicas. Pero hoy día no tenemos una medida física que nos permita determinar cuál es el inicio de la adultez. Y en cambio, frecuentemente y a nivel mundial se establece el límite, el final de la adolescencia, sobre la base de los roles sociales. No tenemos una definición física equivalente del final de la adolescencia, dice Coleman, lo que da cuenta de la complejidad del proceso. Y es que este adolescente no está solo, este adolescente está influido por todos los sistemas que están mostrados en las figuras, ¿cierto? Está influido por la familia, por el contexto laboral o escolar, está influido por la sociedad en la que vive, y vamos a ver que la pandemia nos recordó que la temporalidad en la que uno vive, la cronodimensión, también es un factor a considerar. No es lo mismo los niños que tenemos viviendo hoy que los que vivieron hace 20 años. La adolescencia carece en el fondo de una definición clara porque integra factores en todos estos modelos, o sea, todos estos niveles del modelo ecológico de Banff-Brenner. Además, ya decíamos que tiene que ver con los roles sociales, y estos varían ampliamente entre las culturas y las épocas, lo que abre la posibilidad, aún más la gama de interpretaciones, ¿cierto? Tanner, decíamos, asoció el inicio de la edad adulta y por tanto con el final de la pubertad, y eso tenía que ver con su contexto, con el de Tanner, que coincidió con las fuerzas sociales de la Inglaterra de la posguerra. Para seguir con la historia de X dejó el hogar de niños a los 16 años y se fue a trabajar como secretario en una comisaría mientras vivía con familiares. Pero muchas sociedades contemporáneas hemos sido testigos de cómo las medidas habituales del ingreso a la edad adulta se han ido postergando. Piensen si ese X viviera hoy. ¿Sería probable que esa hubiera sido la trayectoria que hubiera tomado? Porque uno tiende más a pensar en las imágenes que están ahí, ¿cierto? Uno imagina adolescentes que viven todavía con los padres, etcétera, etcétera. Porque hoy los jóvenes pasan más tiempo en la escuela, viven más tiempo con sus padres, retrasan el matrimonio y la paternidad. Y el matrimonio, que ha sido históricamente un marcador para la edad adulta en muchas culturas, y la edad promedio en que las mujeres contraen matrimonio por primera vez, ha ido aumentando en 2 años a nivel mundial en las 2 últimas décadas según la ONU. Hay países en que el aumento ha sido mayor, por ejemplo en Brasil la edad promedio ha aumentado en 6 años, alcanzando los 27 años, y muchos de los países europeos están por sobre los 30 días. Y mientras Tanner en el estudio de Harpender solamente especulaba respecto de los cambios en el cerebro de sus sujetos jóvenes, las neurociencias hoy nos han reforzado el concepto de que la adolescencia no termina en la adolescencia. Porque la corteza prefrontal, que es como la sede del funcionamiento ejecutivo, responsable de la capacidad de planificación y de la toma de decisiones, de la inhibición de los impulsos, en fin, en general no se conecta por completo hasta pasados los 20 años. Y sabemos, dice Sarah Jane Blackmore, que el cerebro no se vuelve adulto de manera súbita a los 18 años, ¿cierto? Impensado. Pero si eso no es así, ¿cuándo entonces? Entonces tenemos una mezcla de definiciones en los artículos de investigación, en las políticas públicas, en los sistemas legislativos en el mundial, que dan cuenta de la diversidad de opiniones sobre la adolescencia. La OMS ha establecido sus límites entre los 10 y los 19 años, pero Susan Sawyer, una de las voces autorizadas respecto a adolescencia,
y su grupo han planteado que ese límite superior debiera elevarse hasta los 24 años, en función de elementos como por ejemplo el desarrollo cerebral. Pero además, en Nueva Zelanda el año 2017 se revisaron las regulaciones respecto a los niños que pertenecían a sistemas de protección. Y en vez de egresarlos a los 18 años, que era lo que hacían antes, el gobierno sigue apoyándolos hoy día hasta pasados los 20. Y ese cambio se produjo en respuesta a que los informes reflejaban que los adolescentes no afrontaban bien la independencia a edades más tempranas, que seguían necesitando el apoyo. Entonces, por muy útil que sea tener un punto final biológico fijo para la adolescencia, realmente, dice Blackmore, es poco probable que los neurocientíficos lleguemos a uno. El punto final de la adolescencia finalmente es una construcción social con grandes diferencias interculturales, y hay tanta varianza en el funcionamiento y la estructura cerebral de una persona a otra que es muy difícil que exista un cerebro promedio, o sea, no existe el adolescente promedio. Y si bien esto puede resultar muy confundente en términos de la investigación, porque dificulta la comparación entre sujetos, la interpretación de los resultados de los estudios, en fin, y además puede dificultar la construcción y la aplicación de políticas públicas, por ejemplo, derivando en una gama de pautas que no se conectan entre sí, terminando siendo inconsistentes. Estas diferentes definiciones nos recuerdan la complejidad y la gradualidad de los cambios que ocurren en el cerebro mientras este cerebro se especializa en estos modos de actuar adulto. Un proceso que sigue estando vigente y muy activo hasta la adultez misma. Entonces, Beatriz Luna tiene razón, dice, no creo que el cerebro tenga un cambio abrupto que determine el final de la adolescencia, yo tampoco. Sin embargo, en el Harpeden de la década de los 50, no se habló nunca de cuándo comenzaba la edad adulta. A los 16 años, X dejó el hogar y buscó trabajo, yo les contaba como secretario, y después fue a una escuela técnica y finalmente terminó en una carrera en la Fuerza Aérea. Durante el estudio de Harpenden, a ellos les dijeron que las fotos no las iba a ver nadie, porque les habían tomado fotos, ustedes vieron en la primera viñeta, X reportaba que había estado desnudo, con frío, y la verdad es que conforme pasaron los años ellos se dieron cuenta que habían sido publicadas y mal manejadas en el fondo. Y si bien decía X, las barras negras permitían ocultar la mayor parte de los rostros, para él fue muy fácil identificar a sus compañeros, lo que nos recuerda la importancia del manejo de los datos. Aún así, X recuerda sus días en Harpenden con mucho cariño y respeto por los esfuerzos de esta organización. Además dice que los estándares de cuidado infantil eran muy distintos en ese entonces. Y que si bien la participación fue voluntaria, bueno, más o menos, porque en realidad lo que les dijeron es que levantaran la mano si querían tener medio día libre del colegio. Y por supuesto el pequeño X levantó su mano. Entonces, mientras el mundo reflexionaba sobre las complejidades de la adolescencia, porque yo podría haber mostrado esto si hubiéramos estado en el 2019, ¿cierto? Llegó la pandemia, tal como la gran ola. Y por supuesto, impactó a los jóvenes de todo el mundo. Y ese es un metaanálisis del JAMA, que salió ahora a principios de agosto, y que da cuenta de la prevalencia de síntomas ansiosos y depresivos en población infanto-juvenil mundial. Y lo que se ve es un aumento significativo en ambos rasgos, en ambos grupos de síntomas. Y por supuesto también afectó a los adolescentes chilenos. Y ahí hay distintos estudios de las investigaciones que están en curso hoy día o de las que ya han sido publicadas, que dan cuenta de la afectación de nuestros y nuestras adolescentes chilenos. Pero también nos trajo nuevos desafíos, nos trajo desafíos pensando en la adolescencia y la salud mental, la adolescencia y la infección por COVID, la adolescencia y la exposición a pantallas, la adolescencia y la participación social y en política, la adolescencia y los consumos problemáticos, la adolescencia y la educación, la adolescencia y la socialización y el uso de redes sociales, la adolescencia y el clima familiar y los indicadores de violencia, que vamos a ir revisando a lo largo de esta jornada. Porque si el panorama antes era difuso, hoy día se complejizó aún más. Si miran solo el globo de la educación, ¿cierto? En comparación con los que teníamos antes, si miran solo el globo de la educación, se van a dar cuenta que hubo algunos objetivos que probablemente creímos
que habíamos resuelto, y que la educación en emergencia, la educación durante la pandemia nos hizo visibles nuevamente. Uno quisiera obviar, por ejemplo, garantizar el derecho a la educación, pero hoy día tenemos niños que hace 18 meses no recibían educación. Habíamos pensado que habíamos avanzado en términos de los jóvenes que se insertaban en la educación técnica profesional, la generación de empleo. Sin embargo, muchos de estos jóvenes el año pasado no pudieron hacer sus trabajos prácticos. Tuvimos todas las dificultades con las variabilidades de Chile, largo y angosto, en mantener los vínculos entre las familias y las escuelas. Y en el caso de los estudios superiores, mantener a los alumnos vinculados a las instituciones por todos los factores protectores que eso tiene para el desarrollo. Tuvimos que incorporar de manera un poco forzosa, pero es una de las ventanas de oportunidad que nos trajo la pandemia, ¿cierto? Los aprendizajes socioemocionales, la importancia de que estuvieran incluidos en los currículos. Tuvimos que preocuparnos activamente de evitar la deserción escolar, la deserción estudiantil. ¿Por qué? Porque durante el año pasado 80.000 niños se desescolarizaron. Y con todos los programas activados se recuperaron solo 40.000. O sea, seguimos en déficit. Hay niños que perdieron su trayectoria educativa y que tenemos la obligación de reencaminar. Porque además nos dimos cuenta que una de las cosas importantes para la educación en emergencia era ser capaces de fortalecer los proyectos educativos. Porque las realidades son tan diversas que es muy difícil unificar en este término. Porque además tuvimos que, y este es otro de los grandes aportes, tuvimos que forzosamente incorporar las tecnologías. Y hoy día estamos en el conflicto de cómo conciliamos el uso de tecnologías con las actividades presenciales. Y como pueden ver, hay mucho con lo que cada uno de nosotros puede aportar. Así que es hora de ponernos a trabajar. Bienvenidos.